Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El pueblo que se olvida de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Isaías 1:3 que dice: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El profeso pueblo de Dios había arrastrado calamidades por causa de sus pecados. Cuanto más se hundían en el pecado, tanto mayor peso de desgracias se acarreaban. Isaías procuró razonar con ellos, preguntándoles por qué habían escogido proceder tan neciamente. Se presenta en este pasaje a un hijo que persiste en su rebeldía y, por sus malas acciones, sufre castigo tras castigo, hasta que su cuerpo queda totalmente lacerado. Isaías afirma aquí que la persistencia en el mal era la razón de los continuos azotes disciplinarios que estaban padeciendo. Todo el cuerpo sufre. Donde quiera que Isaías mirara, ya fuera en Jerusalén o en Judea, veía las evidencias de los resultados de la transgresión, es decir, heridas abiertas, purulentas, sangrantes. El pecado es algo detestable que no puede curarse con remedios humanos. Produce, figuradamente, una masa de heridas abiertas, infectadas, llenas de pus, heridas que no han sido vendadas ni suavizadas con aceite. Israel no solo estaba enfermo por dentro, sino que también eran visibles por fuera los terribles efectos producidos por el veneno del pecado. La nación se encontraba en una situación crítica y desordenada. El paciente estaba a punto de fallecer en su repugnante estado. Los habitantes de los otros mundos conocen la ley de Dios y saben en cuanto a la rebelión de los habitantes de este mundo contra el cielo. Comprenden el plan de salvación y saben cuáles fueron las oportunidades concedidas a Israel como pueblo escogido de Dios. Por así decirlo, Dios los llama como testigos de la asombrosa situación que existe entre aquellos por quienes tanto ha hecho, pero que lo han despreciado por completo. Todo el universo ve la culpa del rebelde pueblo de Dios, y quedan justificadas las medidas que Dios está a punto de iniciar contra los rebeldes. En lugar de acercarse más y más a Dios y de caminar con Él, se habían separado del Señor, se habían alejado más y más del camino de la santidad. La relación entre Dios y su pueblo ha sido la de un padre con su hijo. Todo lo que un padre puede hacer en favor de su hijo, Dios lo ha hecho en favor de su pueblo. Por haber sido objeto de este cuidado paternal, el pueblo de Dios debería haber aceptado las responsabilidades filiales juntamente con sus privilegios. Los animales domésticos conocen al que los alimenta diariamente. Hasta los seres irracionales saben dónde encontrar su alimento, y por eso sienten cierto cariño por la persona que los sustenta. Pero no sucedió así con el pueblo de Dios. Desatentos y desagradecidos con el tierno cuidado del Padre Celestial, se hicieron culpables de la más ingrata insensatez. Ni siquiera demostraron tener la escasa inteligencia de los animales. El mismo pueblo que Dios había escogido para que fuera pueblo santo, se había transformado en gente pecadora. Su impiedad se debía a la ingratitud ante las bendiciones que les habían sido prodigadas. Las cosas hechas como Dios creador, Pablo aclara que testifican del poder infinito de aquel que creó esta tierra. Alrededor de nosotros vemos abundantes pruebas de la bondad y del amor de Dios, hasta el punto que es posible que aún los paganos reconozcan y admitan el poder del Creador. La revelación de Dios mediante la conciencia y la naturaleza es suficiente para que los hombres conozcan los requerimientos divinos. Ante esa revelación quedan sin excusa por el incumplimiento del deber, es decir, por su idolatría y por estorbar la verdad, aunque conocían a Dios, es decir, mediante la revelación de la conciencia y la naturaleza. Además, los hombres temerosos de Dios, como Noé y sus hijos, conocían a Dios y transmitieron ese conocimiento a sus descendientes, pero debido a un descuido pecaminoso,
la mente de la mayoría de sus descendientes pronto se entenebreció, y el conocimiento de Dios en gran medida se perdió entre los gentiles. El no querer honrar a Dios como el Creador divino fue la verdadera causa de que hubiera mentes entenebrecidas y prácticas abominables entre los gentiles. Glorificar a Dios significa reverenciarlo, amarlo y obedecerle. Y al olvidar que Dios era quien les proporcionaba todos los bienes de que disfrutaban, apostataron abiertamente y desobedecieron en forma notoria. El olvido pasivo se transformó en rebelión activa. El amor divino no se irrita, pero Israel había despreciado a tal punto la gracia de Dios y había menospreciado de tal modo los preceptos divinos que el Señor ya no podía tolerarlos más sin negar su carácter celestial y confirmar a Israel en sus malos caminos. Busquemos a Dios con toda nuestra mente, corazón y todas nuestras fuerzas, y no busquemos doctrinas de hombres que pervierten el alma y nos alejan del Mesías. Las buenas nuevas de que la condición del hombre no es desesperada, sino que la justificación está al alcance de todos los que tienen fe en Cristo, era el mensaje de esperanza que Pablo presentaba ante el mundo pagano. Este es el Evangelio de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.